Tuvo solo 32 años y conquistó medio planeta. Fue alumno de un filósofo, hijo de un rey, y terminó siendo leyenda. Leones, historias de millones. Hoy conocerás la historia de un joven que nació para conquistar lo imposible. El hombre que cambió el curso de la historia y demostró que los sueños más grandes también pueden ser los más peligrosos. Macedonia, año 356 a.C. Una noche, mientras el fuego iluminaba los templos, nacía un niño bajo una profecía. Su reino no tendrá límites. Ese niño era Alejandro, su padre, Filipo, un rey guerrero. Su madre, Olimpia, una mujer que decía descender de los dioses. Alejandro creció creyendo que tenía sangre divina, que su destino no era ser un simple mortal, sino alcanzar la gloria eterna. En su infancia no jugaba como los demás niños. Jugaba a ser un conquistador, a trazar mapas de mundos que aún no existían, a soñar con imperios que solo él podía imaginar. Desde pequeño, el mundo le parecía un tablero de juego y él estaba destinado a ganarlo. Cada lección, cada entrenamiento, estaba enfocado en forjar al hombre que un día dominaría naciones. Su ambición no nació en el campo de batalla, sino en la cuna, susurrada por una madre que lo veía como un dios y un padre que lo entrenaba como un rey. Él no solo heredaría un trono, heredaría un sueño de grandeza. De joven, Alejandro fue educado por Aristóteles, el mayor sabio de su tiempo. No solo aprendió filosofía, ciencia y estrategia, aprendió a pensar como un conquistador. Aristóteles no le enseñó únicamente a leer las estrellas, sino a leer el alma de los hombres. Le mostró cómo la lógica podía desarmar a un ejército y cómo la retórica podía mover naciones enteras. Imagina esas tardes en los jardines de Pella, un joven príncipe con la mirada encendida de ambición, absorbiendo cada palabra del filósofo más grande de la historia. Mientras otros príncipes aprendían a cazar, Alejandro aprendía a construir imperios en su mente. Aristóteles le regaló el conocimiento del mundo conocido, y Alejandro, en su mente, ya estaba planeando conquistar el desconocido. Mientras otros soñaban con defender su reino, él soñaba con gobernar el mundo. A los 20 años, el destino golpeó, su padre fue asesinado. En una noche, el joven príncipe se convirtió en rey. El reino se tambaleó. Los enemigos de Macedonia celebraron, pensando que un muchacho sin experiencia sería fácil de derrotar. Todos esperaban que cayera. Pero Alejandro no temía. Su primer acto como rey no fue de luto, sino de fuerza. En su primera orden, aplastó una rebelión con una velocidad y una brutalidad que dejaron a todos atónitos. Reconstruyó su ejército, no como el de su padre, sino como una extensión de su propia voluntad. Cada soldado sabía que no seguía a un príncipe heredero, sino a un líder nacido para la guerra. El mundo vería a un joven, pero él ya se veía como un dios. Su coronación no fue una ceremonia, fue una declaración de guerra al mundo entero. Con 35,000 soldados, una fuerza que parecía minúscula, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor. Su enemigo, el Imperio Persa, el más poderoso del mundo, una maquinaria militar con recursos casi ilimitados. Sus generales le aconsejaban prudencia, pero Alejandro solo veía una cosa: la gloria. En la batalla de Isos, se enfrentó a un ejército persa que lo superaba masivamente en número. Cientos de miles de hombres esperaban aplastarlo. Pero Alejandro hizo lo impensable. En lugar de defenderse, cargó directo hacia el corazón del enemigo, hacia el mismísimo rey persa, Darío. Fue un acto de locura o de genialidad absoluta. Los persas, desconcertados, vieron a este joven rey cabalgar como un torbellino, abriéndose paso entre sus mejores guardias. Darío, el rey de reyes, sintió el pánico. El miedo lo invadió y huyó. Y aquel día, con la huida de su rey, el poderoso ejército persa se desmoronó.
Un joven rey de 23 años se convirtió en amo de Asia. Ciudad tras ciudad, Alejandro siguió avanzando. Su marcha parecía imparable, como una fuerza de la naturaleza. Egipto, Babilonia, Susa, Persépolis. Los nombres de las ciudades más ricas y antiguas del mundo caían a sus pies. No las tomaba solo con la espada, sino con inteligencia. Respetaba las costumbres locales, se presentaba no como un invasor, sino como un libertador. En Egipto, lo recibieron con los brazos abiertos y lo proclamaron faraón. Lo llamaron hijo de Ra. En Persia, tras derrotar definitivamente a Darío, fue coronado como rey de reyes, heredando el título de sus enemigos vencidos. Pero Alejandro no buscaba solo tierras, no buscaba solo oro ni poder. Cada conquista era un paso más en su búsqueda personal de trascendencia. Buscaba la inmortalidad. Quería que su nombre resonara por toda la eternidad, como los dioses del Olimpo. Con cada victoria, su ambición crecía hasta volverse insaciable. Mandó a fundar más de 70 ciudades con su nombre, Alejandría. Cada una era un faro de la cultura griega en medio de tierras bárbaras, un monumento a su propio ego. Pero su ejército, los mismos hombres que lo habían seguido a través de desiertos y montañas, comenzaban a temerlo. Ya no peleaban por un rey que los lideraba, peleaban por un hombre que creía ser un dios. Alejandro empezó a adoptar costumbres persas, a exigir que sus propios generales macedonios se postraran ante él. La distancia entre el líder y sus hombres se hizo cada vez más grande. Incluso se proclamó hijo de Zeus, el rey de los dioses. Y eso sería su perdición. Sus soldados empezaron a murmurar. ¿Estaban conquistando el mundo o simplemente alimentando la megalomanía de un solo hombre? A medida que conquistaba el mundo material, perdía todo lo humano. La gloria tiene un precio, y Alejandro lo pagó con su alma. En un arrebato de ira y paranoia, provocado por el alcohol y la desconfianza, asesinó a Clito el Negro, el hombre que le había salvado la vida en batalla. El arrepentimiento casi lo consumió. Luego la tragedia lo golpeó de nuevo. Perdió a su amigo Hefestión, su compañero más cercano, su hermano de alma. El dolor lo destrozó. Lloró durante días, se negó a comer y mandó ejecutar al médico que no pudo salvarlo. Ordenó erigir un templo monumental en su honor, un tributo tan grande como su pena. A los 32 años había llegado hasta los confines de la India. Ya no quedaban tierras que conquistar, ni ejércitos que derrotar. Solo quedaba el inmenso y aplastante vacío del poder. Estaba solo en la cima del mundo que él mismo había creado. En Babilonia, el corazón de su nuevo imperio, el hombre que conquistó el mundo cayó enfermo. Una fiebre misteriosa lo consumió en pocos días. Algunos dicen que fue envenenado por sus generales, cansados de su tiranía y su ambición sin fin. Otros, que su cuerpo, agotado por años de batallas, heridas y excesos, simplemente se rindió. Hay quienes creen que el propio destino lo detuvo, porque ya no había más mundos para él. En su lecho de muerte, rodeado por sus generales que ya se disputaban el botín, le hicieron la pregunta clave: ¿a quién dejas tu imperio? Alejandro, con su último aliento, susurró una respuesta que sellaría el destino del mundo durante décadas: al más fuerte. Y con esas palabras, el mundo que había unido con sangre y fuego cayó en el caos. La guerra por su sucesión, la guerra de los diádocos, sería casi tan épica y sangrienta como sus propias conquistas. Su cuerpo fue embalsamado y transportado en un magnífico ataúd de oro macizo, un tesoro digno de un dios. Su imperio fue dividido entre sus generales, quienes se destrozaron unos a otros por los pedazos de su legado. Reinos enteros nacieron y murieron en esas guerras, pero su nombre nunca murió. Alejandro no solo conquistó territorios, esparció la cultura, el idioma y el pensamiento griego por todo el Oriente, creando una nueva era, el período helenístico.
Fundó ciudades que se convirtieron en centros de saber y comercio durante siglos. Más de 2000 años después, su figura sigue fascinando a historiadores, estrategas y líderes. Alejandro Magno sigue siendo sinónimo de ambición, poder y destino. Un joven que en poco más de una década redibujó el mapa del mundo para siempre. Fue rey, conquistador y leyenda, pero sobre todo, fue humano, alguien que soñó tan grande que el mundo no le bastó. Su historia nos enseña que la ambición puede llevarnos a la cima, pero también a la autodestrucción. Así son los que dejan huella, así son los que rugen contra el tiempo. Si te gustan las historias de quienes desafiaron lo imposible, suscríbete a Leones Historias de Millones, porque aquí no contamos cuentos, contamos imperios. Nos vemos en la próxima leyenda,